El profesor Robert Silva lanzó su precandidatura presidencial luego de renunciar a la titularidad de la ANEP. Su plataforma es Crece, un movimiento que pretende ampliar las fronteras de Ciudadanos. Según destacó la crónica del País, la fuerza transformadora es el eslogan de Crece, que además del rojo y el blanco incorporó el azul y el amarillo a su logo, lo que reafirma, dice la crónica, su intención de seducir no solo al votante colorado. En su discurso de proclamación, Silva dijo que no sale a empatar, sino a ganar. Vamos a ganar las elecciones internas del Partido Colorado, vamos a estar en el balotaje y vamos a conducir la República en marzo de 2025, afirmó. Esa expresión, por lo pronto, encuentra una serie de obstáculos. Por ejemplo, el electoral. Las últimas encuestas de intención de voto ubican al Partido Colorado en una lejana posición y a la coalición multicolor hoy por debajo del Frente Amplio. ¿Cómo forjó la decisión de ser candidato? ¿Cuáles son los desafíos de la campaña? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Robert Silva, precandidato presidencial del Partido Colorado por el movimiento Crece. Profesor Silva, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes. El gusto es nuestro. ¿Cómo han sido estos primeros días luego de dejar el cargo en la ANEP y comenzar, digamos, a estructurar su candidatura? Bueno, primero disculpa por no estar presencial en el estudio como tenía previsto, pero un inconveniente personal lo ha impedido, así que a ti y a la audiencia las disculpas del caso. La verdad que han sido días complejos en la medida que primero estuvimos trabajando fuertemente y hasta último momento en lo que hace a la tarea educativa que teníamos encomendada. Bueno, y ahora organizando este movimiento que, como tú decías, tiene una base fuerte en lo que es el sector Ciudadanos, generado para la elección pasada tras la postulación del economista Ernesto Talvi, y luego la sumatoria cada vez mayor de distintos sectores dentro del Partido Colorado y otros actores nacionales, lo cual nos pone en una situación de atención en lo político, también de proyección y de construcción de un proyecto y de una propuesta con trabajo con equipos técnicos, y también de lo que tiene que ver con la gira y recorrida nacional luego del lanzamiento que tú hacías referencia, que comenzamos en el día de mañana. Uh-huh. El acto de lanzamiento se hizo en un lugar que habitualmente no recibe actos políticos, además contó con una reversión del himno del Partido Colorado y la conducción de Desiree Pagliarini. ¿Hay una intención de mostrarse diferente en la forma de presentar su candidatura, como ocurrió en Montevideo Music Box? Crece es una fuerza transformadora diferente, claramente, que procura partir de las mejores tradiciones que caracterizan al Partido Colorado, lo que el Partido Colorado ha sido. Nosotros tenemos una casa que la presentamos con mucho orgullo. Hemos tenido la responsabilidad del gobierno de esta república de llevar adelante y de constituir al Uruguay como la sociedad que hoy es, pero tenemos una gran característica, que es pensar siempre en el porvenir, pensar siempre en el futuro. Y Crece como fuerza transformadora justamente apuesta a eso, posicionándose desde la transformación educativa, la madre de todas las transformaciones, para abordar otro conjunto de transformaciones con una fuerte base humanista, con una fuerte base en pensar en el desarrollo integral de cada mujer, de cada hombre, de cada persona, sabedores de que a partir del desarrollo de cada uno viene el desarrollo colectivo, el desarrollo humano del que hacía referencia para el desarrollo productivo, el desarrollo del país. Así que nacemos como algo diferente, que potenciamos nuestras tradiciones, pero queremos abrir fronteras, queremos abrir las porteras, como yo dije, para convocar a todos los ciudadanos, porque el país tiene que seguir avanzando, no puede darse el lujo de pensar en el pasado y tiene que pensar en el futuro. Uh-huh. Eso de abrir fronteras y abrir porteras implica que a Crece, que es, como usted dijo, algo más que Ciudadanos, pueda venir gente de otros partidos políticos. Bueno, ya nos está pasando. Nosotros estamos teniendo conversaciones con referentes
y con equipos de otros partidos políticos, porque se ven seducidos por la propuesta, porque el Uruguay siempre se ha caracterizado por eso. En la medida que uno quiera construir, que uno quiera presentar propuestas abarcativas, tiene que trascender lo que hoy por hoy es. Nosotros en el lugar que tuvimos así lo hicimos, y creo que ha sido una gran herramienta para poder construir a lo largo de la historia y en las últimas acciones que hemos llevado adelante. Así que estamos muy atentos a ello, en conversaciones, como dije, y sobre todo con una actitud muy positiva, porque creo que incluso, y lo sabemos, ¿verdad?, que a partir de las diferencias o de las discordancias que puedan existir sobre determinados temas, se construyen buenos y en algunos casos mejores caminos. Así que ese es el gran desafío que nosotros tenemos como país. Además de un desafío que es muy importante, que es no poner las cosas en blanco y negro, entre buenos y malos. Acá hay que saber que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y nosotros apostamos a eso, a potenciar las cosas que nos unen, y no a través de los gritos, de los insultos o del avasallamiento del que piensa distinto, imponer lo que uno piensa. Creo que es a través del diálogo, a través de la mediación y a través de otra cosa que es muy importante en el Uruguay, que es tomar decisiones, porque si no el tiempo pasa y las cosas no suceden. Si le pregunto nombres seguramente no me los va a decir, pero por lo menos oriéntenos. Esas personas con las que está hablando, ¿son del Frente Amplio, son del Partido Nacional, son de Montevideo, son del interior? Hay en Montevideo, hay en el interior y son de varios partidos políticos, que no son el Partido Colorado. En 2019 usted, Silva, fue compañero de fórmula de Ernesto Talvi en las elecciones nacionales, con una decisión que prácticamente no tuvo discrepancias, digamos, cuando fue anunciado y luego cuando fue ratificado en la convención. Ahora va por una nueva elección, pero siendo usted el mascarón de proa, lo que implica obviamente unos cambios. ¿Qué significa esto para usted como desafío personal en el terreno de la política electoral, digamos? Bueno, en primer lugar, es un gran orgullo, ¿no? Yo siempre digo, porque siempre es bueno acordarse de dónde uno viene para proyectarse siempre a dónde uno va. Y cuando, en el caso personal y de muchos de los que seguramente me están escuchando, que han logrado muchas cosas, venir de una familia de trabajadores del interior del país, que me ha permitido esta sociedad generadora de oportunidades, esta sociedad justiciera, como le gustaba decir a don Pepe Valle, estar en determinadas posiciones y hoy nada más y nada menos pretender ser el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, impone en primer lugar un gran orgullo, un desafío personal, pero también, y es muy importante, la asunción de responsabilidades. Porque aquí nosotros tenemos dos campos de acción que son sustantivos y que son trascendentes. En primer lugar, la recuperación, la reconstrucción de este Partido Colorado, que como tú bien dijiste, tiene situación compleja en lo electoral por diversas causas que quizás ahora no viene a analizarlas, no conviene analizarlas, al menos por el tiempo. Y en segundo lugar, la construcción de un proyecto país que permita pegar el gran salto al desarrollo, con fuerte foco, como lo queremos hacer en el empleo y en el trabajo. Entonces, es bien importante eso, es bien importante ser consciente, primero de la responsabilidad que se tiene, asumirla y tener ganas para hacerlo. Como yo siempre digo, poner corazón y pasión. Y el compromiso que nosotros asumimos es, además de poner corazón y pasión, tener el pleno convencimiento de que podemos y debemos liderar un proyecto transformador, un proyecto que aglutine a mujeres y hombres en distintas áreas, en lo político, en lo técnico, para presentar propuestas que tengan en cuenta las buenas cosas que se han hecho, los avances que se han logrado, pero particularmente lo que queda por hacer a futuro, aquellas transformaciones que hay que consolidar para atender las necesidades de miles de uruguayos que hoy, por distintas situaciones, no pueden construir su proyecto de vida. ¿Cuándo tomó la decisión de que iba a ser candidato o precandidato? Bueno, en realidad fue un proceso
que se fue dando, sobre todo a partir del apoyo de diversos compañeros, de diversas personas que comenzaron a decirlo públicamente, comenzó a trascender, y luego, y en esto quiero ser muy franco, por el firme convencimiento de que la madre de todas las reformas, de todas las transformaciones como es la educativa, tiene que continuar, tiene que ser el espaldarazo fundamental para todo lo que queda por hacer. Primero, en la propia transformación educativa, que hay que continuarla, y segundo, por todo lo que viene vinculado a la ciencia, a la tecnología, a las relaciones internacionales, a la apertura del comercio, a la generación de oportunidades para los uruguayos, a la búsqueda de inversiones, a distinguirnos por esas cosas que son propias del Uruguay, como la seguridad jurídica, los recursos naturales que tenemos, en fin, eso requiere un proyecto país. Y bueno, y en ese marco comencé a tomar conciencia de que podemos aportar, y bueno, cuando uno tiene que aportar y se da cuenta que es así, no hay lugar para las medias tintas. Hay que tomar las decisiones, ponerse primero en la fila, aglutinar, convocar, y a partir de ahí presentar un proyecto que se está construyendo a partir de esos diversos aportes que decía. O sea que hace un tiempo atrás, como que uno comienza a concientizarse de la situación, y bueno, y el 26 de octubre tomé la decisión. Le hacía esa pregunta porque usted en octubre del año pasado, hace poco más de un año, dijo que no iba a ser candidato, que no pensaba en serlo. Lo dijo en el programa ¿Quién es quién? En Canal 5. Lo vamos a escuchar, lo decía de esta manera. Yo lo que quiero decir es que no pienso ser candidato, no está en mi pensamiento actual ser candidato. O sea, yo no estoy trabajando para actual, eso. Dijo. Claro, ¿por qué? 2024 falta un par de años. Pero falta mucho tiempo, y le voy a decir una cosa, yo no pienso ser candidato por esta sencilla razón, miren. O sea, ¿usted está oficialmente diciendo que no va a ser candidato? Yo lo que estoy diciendo oficialmente es esto. Sí. Yo me incorporé al mundo político y fui candidato junto a Ernesto Talvi, fui candidato a vicepresidente en la elección pasada, porque me di cuenta que para cambiar la educación había que cambiar el gobierno. Si seguíamos con el mismo gobierno, entonces se me dijo, Robert, vos podés colaborar desde ese lugar a cambiar. Entonces lo acepté. Yo he trabajado toda mi vida para estar en un lugar importante en la educación, para estar en un lugar de toma de decisión como lo estoy. En mi lugar en el mundo es el que estoy. ¿Por qué ese cambio, Silva? ¿Por qué ser tan tajante en octubre del año pasado y ahora cambiar de idea? Ratifico todo lo que dije en octubre del 22, absolutamente, plenamente. ¿Y entonces? No estaba en mi pensamiento en ese momento ser candidato a presidente, fui clarísimo. Mi lugar en el mundo es en la educación, y lo sigue siendo. Es la gran herramienta transformadora de vida, que ha sido fundamental para la construcción del país en el cual estamos. Por lo tanto, ratifico lo que dije, no estaba en mi pensamiento ser candidato. Se lo dije y se lo digo a todos aquellos que durante todo mi periodo frente a la ANEP en el Codicen dijeron que lo que hacía, lo hacía por un interés electoral. Absoluta falsedad. Repasen lo que he dicho que había que hacer en la educación durante 20 años. Cuando llegué al Codicen hice lo que dije durante tanto tiempo, acompañado de un formidable equipo que ha seguido en la ANEP, que había que hacer en la educación. Por lo tanto, hoy lo ratifico. Estoy aquí para trabajar por el país con fuerte base en la educación y para apostar a futuro, a ese conjunto de transformaciones. Pero lo importante en todo esto es pensar en el país, pensar en el futuro y no correr los riesgos de lo que algunos ya anunciaron que va a pasar. Porque si la coalición de gobierno no continúa, y por eso yo estoy aquí, para ayudar a que la coalición de gobierno continúe y para trabajar para que el Partido Colorado lidere la coalición de gobierno, vamos a volver al pasado. Vamos a volver, como lo dijo Yamandú Orsi, al estado de asamblea permanente. Van a derogar la LUC y van a cambiar la gobernanza. Van a detener muchos de los cambios de la transformación educativa, que hoy sale un artículo de una especialista del BID
que pone en evidencia y pondera lo que es la transformación educativa en el Uruguay. Dice que podemos llegar a ser el Portugal de Europa, en América Latina y el Caribe, por las cosas que estamos haciendo en educación. Hay un riesgo inminente de volver atrás, de que nos vuelva a pasar lo que nos pasó en el 2005 y 2006 en educación, y de que ese conjunto de transformaciones en otras áreas que hay que hacer no se lleven adelante. Y por eso acá está Robert Silva, junto a un equipo formidable de mujeres y de hombres del Partido Colorado y de que trascienden el Partido Colorado para hacer lo que hay que hacer por este Uruguay del cual nos sentimos todos tan orgullosos. Más allá de eso, usted lo que decía es que no pensaba en ser candidato. Le pregunto por lo tajante de la declaración. Y lo ratifico. Y ahora es candidato A la presidencia. Y por supuesto, porque en aquel momento las circunstancias eran que yo no tenía en mi mente, en mi pensamiento, ser candidato. Pero como todo en la vida, las cosas van cambiando y hoy soy candidato. Y además te voy a decir una cosa, este es un tema que yo lo tuve que hablar mucho con mi familia, porque tú recordarás las agresiones personales de distinta naturaleza que recibí, y eso afectó fuertemente a mi familia, desde que me enchastraron la fachada de mi casa hasta que me agredieron personalmente, y a muchas personas que participaban en esos encuentros cara a cara, por esos que quieren imponer su forma de pensar a través de la prepotencia, del agravio, del insulto. Y este es un tema que yo lo tuve que madurar y pensar y dialogar mucho con mi familia. Y por eso hoy estoy acá. Luego de transitado ese periodo, luego de que el tiempo pasó y de que hay que asumir la responsabilidad de que hay que hacer cosas para que efectivamente el país no vuelva al pasado y no vuelva atrás. Y como yo soy de jugármela por lo que creo, por mis convicciones, siempre lo he hecho, tengo el pleno convencimiento de que esto que hemos hecho lo tenemos que continuar. Y por eso, te reitero, soy precandidato a la presidencia. Bien, la pregunta que le quería hacer, doctor Silva, tiene que ver con el hecho de cómo puede tomar eventualmente el votante del Partido Colorado una declaración tan tajante como esa, donde usted hace nada más que un año negaba tajantemente lo que ahora está haciendo. Y la pregunta apuntaba a la confianza que debe tener o que debe generar un candidato presidencial, teniendo en cuenta sobre todo la retahíla de tragos amargos que el Partido Colorado viene sufriendo en el último tiempo. Nada más hay que recordar el caso del propio Talvi, donde él anunciaba ser o presentarse como un líder político y a los 2 años deja su gestión, digamos, ¿no? El votante colorado me conoce a mí de toda la vida. Robert Silva no llegó ahora a militar por el Partido Colorado en esta circunstancia. Robert Silva es un militante de los 13, 14 años del Partido Colorado. Junto a otros, muchas cosas, prosecretario general, coordinador del Congreso Ideológico del partido, edil suplente, en fin, en diversas áreas. Robert Silva no llega ahora para eventualmente ver cómo le va en el proyecto que está construyendo junto a otros. Robert Silva tiene convicción, corazón y pasión por lo que hace y por lo que cree, particularmente en lo que refiere al vallismo y al Partido Colorado. Así que en eso hay tranquilidad absoluta, quédate tranquilo. Bien. Silva, usted recién hacía referencia a unas declaraciones que hizo Yamandu Orsi el 28 de octubre en La Diaria, donde se refería a la transformación educativa como una sucesión de improvisaciones. La pregunta que le quiero hacer es, la transformación educativa que usted ha liderado en estos 3 años y medio de gestión al frente de la ANEP, ¿queda comprometida si hay un cambio de gobierno? Sí, yo decía que sí, que ya tiene antecedentes el Frente Amplio de dar marcha atrás y de destruir transformaciones, reforma educativa, y ponía el ejemplo del los centros regionales de profesores, que ayer se presentó un sello conmemorativo de sus 25 años. Fueron lamentablemente desmantelados en el año 2008, cuando se presentó el nuevo plan de formación docente, lo cual impactó fuertemente en la formación de docentes y muchas de las cosas vinculadas a una formación docente universitaria que se estaba trabajando se dio marcha atrás. Así que realmente creo que hay un riesgo inminente. Lo mismo pasó con el plan 1996, pasó con la reforma de los bachilleratos del año 2003, y otras acciones varias
que acontecieron. Así que bueno, creo que por eso hay que trabajar y reitero, también por otro conjunto de transformaciones que resultan fundamentales e importantes. Entonces, ¿se podría decir, doctor Silva, que la transformación educativa no logró los consensos necesarios para continuar aun cuando cambiara el gobierno? O le hago la misma pregunta de otra manera, se la formulo distinto, que es, ¿no había forma de lograr consensos que pudieran superar un eventual cambio de gobierno con la transformación educativa? En la transformación educativa están trabajando personas de distintos partidos políticos. Nosotros no convocamos a la gente para trabajar en función de su identidad político-partidaria. Lo que sí digo es que lamentablemente con algunos actores es muy difícil, prácticamente imposible, llegar a consensos. Lo demuestran distintas formas de accionar que existen, y me refiero no a todos los sindicatos de la educación, pero a algunos sindicatos en particular, y ustedes podrán visualizarlo a través de algunos comentarios. Me refiero también a algunas asambleas técnico-docentes que estuvieron en contra de algunas cosas que hizo el gobierno del Frente Amplio anterior y que están en contra de algunas que estamos haciendo nosotros ahora. Es decir, existe algunos actores que tienen posiciones que impiden muchas veces llegar a acuerdos. Y uno de los problemas que han existido en educación es siempre la procura del consenso, que uno tiene que ir tras el consenso en forma permanente, en procurar el consenso, pero establecer algunos plazos para tomar decisiones. Y si el consenso o el acuerdo total no se llega, bueno, las decisiones hay que tomarlas. Porque mientras seguimos discutiendo, son miles los estudiantes que abandonan el sistema educativo, que no tienen los aprendizajes que tienen que tener y en definitiva que no tienen oportunidades. Y que no tienen otra cosa que es fundamental, que es trabajar incorporándose a la sociedad, que es tener herramientas para tener una efectiva inclusión social. Entonces, en definitiva, creo que ese es el camino que debemos recorrer. Procurar siempre los acuerdos posibles, nosotros lo procuramos, en todo momento convocamos a muchas personas, pero también tomamos decisiones. Y los antecedentes que existen en el país, en educación y en otras áreas, hablan por sí solos. Silva, usted, hay que recordárselo a la audiencia, fue secretario general de secundaria y luego secretario del CODICEN en la época de la reforma de Germán Rama de la educación en la década de los 90. Y hubo una fuerte oposición a la reforma de Rama en ese momento. Una oposición como hubo ahora a la transformación educativa que usted estaba encarando esta vez como presidente del CODICEN de la ANEP. Hay que recordar esas pintadas que usted citaba que ocurrieron en su domicilio, los golpes y los insultos, por ejemplo, en el cara a cara que ocurrió en el Cerro. La pregunta que le quería hacer es si usted, que vivió los dos procesos, entiende que hubo más virulencia, más resistencia a esta transformación educativa o a la que encaró Rama en los 90? Yo creo que las resistencias, como lo llamas tú, fueron diferentes. En la de Rama creo que hubo quizás más, al menos numéricamente no tengo dudas. Nosotros en aquel momento, en alguna instancia, recuerdo que llegamos a tener 60 centros de educación media ocupados. Ahora hubo 7, 8, creo que la vez que hubo más, un día fueron 10. Aquello eran semanas de ocupaciones, manifestaciones y también hubo violencia, lamentablemente. Fueron distintas. Y lo triste que uno mira como país es muchos de los que lideraron esa oposición, ahora con el transcurso del tiempo, y tú como periodista lo habrás escuchado, dicen, pero Rama tenía razón. No estaba mal lo que quería hacer y cómo lo pretendía hacer, en diversos temas. Entonces, yo creo que lo que la ciudadanía tiene que reflexionar, y el gran desafío que tenemos ahora como país en la próxima instancia electoral, es si nos vamos a dar el lujo de que vuelva a pasar lo mismo, en educación y en otras áreas. Yo planteo en seguridad. En seguridad tenemos una estrategia de seguridad integral y preventiva que el Frente Amplio no votó, que tiene un conjunto de medidas muy importantes para comenzar a trabajar por el tema de la seguridad, del cual mejoramos, pero hay que seguir mejorando, porque esta situación, tanto de denuncia de delitos como de delitos propiamente dicho, estamos mejor,
pero el Frente Amplio no votó esa estrategia nacional de seguridad integral. ¿Quiere decir que vamos a volver atrás, que no la vamos a llevar adelante? Entonces, como en educación, como en seguridad, como en diversas áreas, acá el país se juega una gran parada en las próximas elecciones. Y en consecuencia, al momento de tomar la decisión, tenemos que en primer lugar nosotros ser muy responsables al momento de presentar nuestras propuestas, hacernos entender y pedir la confianza a la gente. Y también la gente, la ciudadanía, al momento de votar. Bien, yendo a lo electoral, Silva, ¿cómo valora hoy la interna del Partido Colorado? ¿Cree que es atractiva, por lo menos, con estos 5 nombres que están sobre la mesa? Yo creo que es una interna que, de no tener candidatos, el Partido Colorado pasó a tener varios candidatos, y eso es bueno porque habla de que somos muchos los que nos estamos animando a generar un proyecto y a presentarnos a consideración de la ciudadanía para liderar a este histórico partido que está llamado a cumplir un rol protagónico en el próximo gobierno de la coalición. Yo lo veo bien, creo que tenemos que presentar nuestros proyectos, la ciudadanía resolver, y luego al que le toque, nosotros vamos a trabajar para que nos toque a nosotros liderar primero eso que yo decía, la reconstrucción del Partido Colorado, y en segundo lugar el gobierno nacional a partir del 2025. Ahora, en las últimas encuestas, como decíamos también en algún pasaje del reportaje, ubican el Partido Colorado en una lejana posición, y a la coalición hoy multicolor por debajo del Frente Amplio, aun cuando, por supuesto, quedan por diseminar un 15% más o menos de indecisos. ¿Qué lectura hace de estos números cuando estamos a 7 meses de las internas? Son números no positivos, obviamente, para el Partido Colorado. También digo que el Partido Colorado somos muchos miles, más de los que esos escasos porcentajes nos dan. Siempre nos pasa lo mismo, pero bueno, hay que trabajar para recuperar. A mí me motiva mucho cuando las cosas no son fáciles. Generalmente nos ha ido bien cuando los pronósticos son adversos. Así que vamos a poner todo para que nos vaya bien, para recuperar lo más posible al Partido Colorado y para llevar adelante las acciones que correspondan, no solo en lo que es a la interna del Partido Colorado, sino en la coalición de gobierno, en el rol que le toque ocupar al Partido Colorado a partir de los votos que obtenga en la elección. ¿Qué rol debe jugar en este caso el doctor Sanguinetti? El doctor Sanguinetti es un estadista, ¿verdad? Yo creo que no debe haber uruguayo que no reconozca en él una destacada actuación nacional e internacional, 2 veces presidente de la República, actual secretario general del partido, ha cumplido un rol muy importante en diversas áreas, ya sea el partido como el gobierno nacional. Van a haber elecciones internas, va a haber renovación en el partido, y el doctor Sanguinetti seguirá siendo un referente, como lo es, y lo seguirá siendo, reitero, pero el partido se va a renovar a partir de las elecciones que van a haber en junio del año próximo. ¿Esa renovación implicará también cambios en el CEN? Sí, o sea, sí, por ejemplo, todo el Comité Ejecutivo Nacional va a cambiar, porque al haber elecciones internas, vamos a ver cómo se agrupan las fuerzas dentro del partido, y luego cómo llevamos adelante la composición del propio Comité Ejecutivo, que es una elección de segundo grado, y la elección del secretario general del Partido Colorado. Y a partir de ese momento creo que Sanguinetti no va a continuar en esa posición, digamos. Lo resolverá el Comité Ejecutivo. Yo creo que hay que renovar el partido, y seguramente son muchas mujeres y muchos hombres los que van a aspirar a ocupar ese lugar de conducción del partido y de reorganización y de reconstrucción interna. Se lo pregunto porque está el tema también del liderazgo del Partido Colorado, que va más allá del Comité Ejecutivo Nacional y, por supuesto, en las elecciones internas, digamos. ¿Usted cree que tiene que haber una relación, una correlación entre lo que ocurre en las internas y cómo se conduzca el Partido Colorado a partir de ese resultado interno? Los liderazgos los dan los votos, hasta donde yo sé, ¿no? Pero Sanguinetti salió segundo en la interna del Partido Colorado y es el secretario general. Y hubo un acuerdo de quien sacó más votos de ofrecerle la Secretaría General. Pero quien le ofreció la Secretaría General al doctor Sanguinetti fue Ernesto Talvi, que ganó la interna. En vez de ser él, dijo, quiero que sea usted. Pero lo resolvió él, porque los votos lo pusieron siendo el número 1 de la fila dentro del partido, ¿no? Luego de las internas. ¿Y usted estaría dispuesto a ir a un camino similar? Ese es el fin de la pregunta. Yo creo que yo estoy dispuesto a avanzar en todo lo que le haga bien al Partido Colorado.
creo que tenemos que muchas veces trascender las posiciones individuales, sectoriales o grupales para pensar en clave de partido político. La gestión de la coalición de gobierno en este periodo, donde usted, por ejemplo, lideró lo que ha llamado la transformación más importante, que es la transformación educativa, ¿alcanza para revalidarse en las urnas? No, obviamente que no. Ahora, hay que mirar el medio vaso lleno, como yo digo siempre, ¿no? Es bueno que quien aspira a ser presidente de la República tenga expertise, conocimiento y desarrollo en un área tan sustantiva como es la del país, como es la educación, y además haya tenido nada más y nada menos que la responsabilidad de conducir el organismo público más grande del país. La ANEP tiene 2.300 millones de dólares de presupuesto anual, 66.000 funcionarios, 2.790 centros, filiales que están en todo el país, ¿no? Y 700.000 usuarios. Y sin duda eso constituye una carta de presentación muy importante. Luego los otros temas están los equipos, y yo confío mucho en el trabajo en equipo, creo que eso es fundamental para poder construir ese proyecto del que venimos hablando en esta entrevista y del que vamos a presentar a consideración de la ciudadanía, ¿no? Un par de preguntas más en el cierre de la entrevista, Silva. Si bien usted es especialista en educación, la posición que hoy tiene lo obliga a fijar posición sobre varios aspectos. Por ejemplo, usted dijo en su discurso que se debe afrontar el tema seguridad y se debe afrontar el problema. ¿Cómo se debe afrontar? ¿Cuál sería la política a aplicar? Bueno, en realidad yo creo, lo decía hace un rato, la estrategia de seguridad integral y preventiva es una herramienta sumamente buena, aprobada a partir de las propuestas de los distintos partidos políticos. El Partido Colorado presentó 8 propuestas que fueron tomadas. Ahí hay un involucramiento de la comunidad como estrategia de intervención directa para la prevención y el abordaje del delito. Hay una estrategia de profesionalización y desarrollo de la fuerza policial. También hay una estrategia en lo que tiene que ver con la producción de información, el trabajo sobre los datos, el uso de la tecnología para la prevención y el abordaje de lo que tiene que ver con el delito. Creo que eso es una estrategia muy buena que marca un rumbo por el cual se debe seguir. También hay un tema muy importante, que es lo que tiene que ver con una vez que las personas están privadas de libertad, porque creo que en esto hay que ser también muy drástico, en lo que tiene que ver con la prevención, con la rehabilitación, pero también con la atención de aquellos que cometen delitos, con la represión. Yo soy un convencido que no da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. Quien las hace mal tiene que sufrir las consecuencias de su obrar, pero también el Estado, a través de sus distintas instituciones, tiene que desarrollar acciones para rehabilitar a las personas que son privadas de libertad por distintas situaciones, en aquellos casos que se pueden y que sabemos que hay muchos que se puede hacer. Y por eso la estrategia que se plantea a partir de la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, de los organismos de la educación, del abordaje de esta temática con la dirección correspondiente de cárceles, incluso el traslado de las mismas a otra entidad nacional que permita el abordaje de esa temática, para mí es muy importante. Es muy importante, como dije, la represión en un marco de prevención, pero también la rehabilitación. Creo que esa estrategia integral que se aprobó desde el Ministerio del Interior es muy buena. Nosotros la hemos estado conversando, está en nuestro equipo Diego Sanjurjo, que lideró ese tema, y creo que ese es el camino a seguir en materia de seguridad. Yo el otro día hablaba con una persona que me decía, una vecina que me decía, en un comercio, que bueno, que antes había tenido X cantidad de robos o de intentos de robo y que ahora había tenido menos. O sea, el problema en la seguridad sigue estando. Ha mejorado porque se han desarrollado estrategias que así lo demuestran en cuanto a las denuncias de delito, en cuanto a los delitos propiamente dicho, en particular lo que hacen los homicidios, pero tenemos un problema.